A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes culturas se han preguntado ¿qué hay más allá de las estrellas? ¿En qué lugar nos encontramos en el universo? ¿Cuál es su dimensión? Y entre estas preguntas hay una que quizá fuera la más extendida a todo el mundo. ¿Hay alguien más ahí fuera? ¿Y si hay habitantes de fuera de nuestro planeta, son como nosotros? ¿Son seres superiores? ¿Están entre nosotros? Pero aproximándonos un poquito más a la actualidad, durante este último siglo el interés por las criaturas del más allá de la Tierra ha aumentado. Criaturas como las de Lovecraft, la Guerra de los Mundos de Orson Welles o la carrera espacial despertaron la imaginación de muchos autores y provocaron que los aliens se transformaran en uno de los monstruos más carismáticos del género de ficción. Pero no solo se ha quedado en la ficción, sino que han ido más allá. También han ido surgiendo muchas teorías que intentan explicar nuestra historia, nuestro pasado, a través de la presencia de alienígenas, reptilianos u otros seres de otro planeta con una tecnología superior. Y para iluminarnos sobre todo esto, hoy vamos a hablar con el periodista, divulgador de historia en su canal Pero eso es otra historia, y cineasta, Andoni Garrido. Muy buenas, Andoni. Hola, buenos días. Vamos a abrir un poquito el melón. ¿Existe realmente la posibilidad de que nos hayan visitado los aliens? Yo creo que no. Creo que nunca hemos recibido visitas alienígenas del espacio exterior. Lo que pasa es que yo sí que creo que puede existir vida en este vasto universo porque es demasiado enorme, demasiado gigante y por pura probabilidad yo creo que sí que existe vida en algún otro planeta, pero que hayamos recibido una visita es muy, muy complicado. Bueno, los vemos en documentales, los vemos en programas, en podcast, y hablamos de un contenido que se supone que es serio. ¿Por qué se han puesto tan de moda los aliens en la divulgación histórica? Bueno, yo creo que siempre han estado de moda. Es que yo recuerdo cuando era pequeño también escuchaba programas de estos de misterio, de alienígenas. A mí me encantaban todas estas cosas, aunque fuera... Antes igual era menos escéptico, ahora soy bastante más escéptico, pero siempre me ha fascinado el tema del misterio. Y yo creo que es verdad que ahora ha subido un poquito el tema con más intensidad, sobre todo a raíz de lo que ha pasado en el Senado estadounidense hace relativamente poco. Es cierto, sí. De que salían unos tíos de la Casa Blanca que habían dicho que habían escuchado por ahí a otros del Pentágono que tenían alienígenas escondidos en alguna base. Lógicamente, a ver, estos rumores siempre salen, siempre lo dice algún militar y al final queda en nada siempre. Nunca, no aportaron ninguna prueba y eso quedó en nada. Sí, totalmente. La mítica carrera esta de Naruto que se puso de moda hace unos días, hace unos años, sí. En el Área 51, sí. Total. Andoni, tú has rodado cortometrajes y te interesa mucho el cine de ficción y al igual que los zombies, los vampiros, los aliens corresponden más a historias de ficción, quizá. ¡Terrícolas! Soy Lur del planeta Omicron Persei 8. Funciona esto. Queremos a eso que llamáis Magnil. Entregádnoslo o destrozaremos vuestras ciudades con nuestro láser antimonumento. Exigimos a Magnil. ¿En qué momento comenzamos a creer que son de verdad? Pues, curiosamente, todo el tema de creencia en extraterrestres o habitantes de otros planetas comienza en el siglo XIX, después de las grandes revoluciones científicas. Y es que parece ser que el primero que propuso esto de la existencia de vida en otros planetas fue un francés, un astrónomo francés llamado Camille Flammarion. Y ese tío... pues bueno, tenía un telescopio, empezó a estudiar otros planetas del sistema solar que se iban descubriendo. Creo que en aquella época solo se conocía hasta Júpiter y comenzó a teorizar que, joder, si este es un planeta y esos son otros planetas, ¿por qué no podría haber vida allí? Y luego llegó otro astrónomo, esta vez uno italiano llamado Giovanni Schiaparelli, que
que observó Marte y vio como carreteras, surcos, que dijo, estos son carreteras, o sea, ahí tienen carreteras. Y bueno, en realidad era un defecto de la lente de su telescopio, pero claro, empezó a teorizar con que podría haber una civilización en ese planeta, y yo creo que esa idea volvió loca a la gente de finales de ese siglo XIX y se popularizó, pero es que también se popularizó la vida extraterrestre por otras vías que yo cuando lo investigué me quedé alucinado, y es el espiritismo, porque a finales del siglo XIX estaba muy de moda todo el tema del espiritismo, hablar con fantasmas, y decía, ¿y por qué no podemos hablar con seres de otros planetas? Wow. Y uno de los que destaca era Aleister Crowley, que este tío, bueno, aparte de sus idas de olla tremendas que tenía, decía haber contactado con una entidad alienígena llamada Lem, y además hizo dibujos de su aspecto. Y es muy parecido al prototipo de alienígena que luego se nos quedó grabado en la cultura popular, así con cabeza gris, grande, los ojos sí que eran más pequeños, luego se agrandarían, pero yo creo que es ¿cómo se dice? La base un poco sí. de lo que pensamos. Y luego, bueno, lo que tú has dicho, Julio Verne, H.G. Wells. Sobre todo las revistas estas de historias fantásticas como Amazing Stories o Weird Tales, que esto se puso muy de moda, sobre todo a principios del siglo XX, y ahí es donde escribió las primeras obras Lovecraft. Sí, pero antes del siglo XIX y antes del siglo XX, no sé si existía unos referentes sobre esto. Antes vivían otras personas, pedían en el pasado gente que creía en duendes, hadas, ogros, e incluso los propios ángeles que vienen del cielo. ¿Se ha creído en los extraterrestres a lo largo de la historia? Bueno, en la antigüedad la gente creía más en dioses y, por ejemplo, seres del bosque, espíritus, pero eran más como una forma de explicar los fenómenos naturales que ellos no podían entender. Por ejemplo, bueno, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios tal, es decir, lo asociaban a fenómenos naturales que decían una tormenta, esto es algo increíble, esto lo está provocando un dios. No es que creyeran que eran extraterrestres. Bueno, ahí también nos podemos meter con el tema de los Anunnakis, que eran los que descendían del cielo, y de ahí salieron un montón de teorías de que en realidad eran alienígenas, pero en general los antiguos simplemente usaban a los dioses y a los espíritus un poco como a las hadas y tal, como forma de explicar cosas extrañas que pasaban en su mundo. Pero luego llegó un tal Jacques Vallée, que era un escritor francés, y creó lo que se conoce como la hipótesis interdimensional. Él lo que buscaba era aunar todas las mitologías del mundo con los fenómenos paranormales y con todo el tema ovni. Y decía que todo tenía el mismo origen, que todos estos seres que nuestros antiguos habían visto y que ahora veíamos como ovnis eran en realidad lo mismo, eran manifestaciones de seres que venían de otra dimensión, pero que cada persona lo veía de forma diferente según sus creencias. Hablando un poco de la antigüedad, se suele decir que hay muchas infraestructuras, como las pirámides o como las figuras de Nazca, que no la pudieron hacer los seres humanos y que por tanto son seres, lo tuvieron que hacer otros seres. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. ¿Realmente esto es así o estamos subestimando un poquito a nuestros antepasados? Sí, yo sé, a ver, el tema de las pirámides es el más mítico de todos los que hay, porque claro, un montón de culturas alrededor de todo el mundo construyeron pirámides. ¿Cómo es eso posible? Pues tiene una explicación muy sencilla, y es que apilar piedras de forma triangular es la forma más sencilla de construir una estructura alta sin que se caiga. Entonces era muy normal que muchas civilizaciones a lo largo de todo el mundo, los mayas, los aztecas, en la India, construían pirámides, pero porque era algo normal, es decir, era algo sencillo. De todas formas, preguntas sobre esto. ¿Por qué hacerlas en el estilo tan diferente? Porque en cada lugar había formas diferentes.
¿Por qué en épocas tan dispares? Porque cada pirámide tiene antigüedades muy separadas en el tiempo. Y sobre todo, si una civilización avanzada llega a la Tierra, ¿por qué lo primero que hace es apilar piedras de forma triangular? Sí, Yo es que el tema de las pirámides es algo que nunca... O sea, relacionado con los aliens es algo que nunca le he visto sentido. Además que sí, porque una pirámide al fin y al cabo es algo muy, muy sencillo de hacer. Y una de las cosas que también pasa en la arqueología es que de repente te encuentras un grabado o una imagen de algo que parece no corresponder a la época en la que se hizo ese grabado o esa imagen. Por ejemplo, un jeroglífico que creo que hay en el que aparece una nave espacial, pero esto es un fenómeno que tiene nombre, ¿verdad? Sí, eso es lo que se conoce como una pareidolia, que son pues dibujos, objetos o incluso sonidos en los que pueden en un principio ser como abstractos, pero a los que por algún efecto psicológico les vemos como una figura reconocible. Esto pasa con las caras de Belmez o con ese tipo de cosas, ¿cómo se dice cuando escuchas la voz de un fantasma? Sí, eso tiene un nombre, las grabaciones estas, sí. No me acuerdo el nombre, pero yo bueno. tampoco, sí. Pero vamos, es un efecto psicológico, la pareidolia. En el caso de Egipto, psicofonías. Psicofonías también. En el caso de Egipto, hay un grabado en el templo de Abidos, en el templo de Seti I, concretamente, que de hecho es que es bastante evidente que tiene una forma como de helicóptero y de una nave espacial. Además están los dos al lado y dices, pero ¿y esto? En realidad es una pareidolia porque además sabemos que los símbolos egipcios y se nota que están tallados uno encima del otro y da la casualidad de que se grabó eso. Fíjate. Y bueno, un poco como hemos dicho al principio, hay muchas teorías de la conspiración en torno a supuestas visitas de seres de otro planeta con una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Cuéntanos un poco cómo empiezan estas teorías. Es innegable que la cultura popular sí ha popularizado un montón de estas ideas y se ha convertido ya como en nuestra propia mitología humana del siglo XX-XXI. Y es que las conspiraciones son atractivas. La idea de que nos gobiernan desde las sombras y que tú eres un rojo pastillado que sabe la verdad y que la investiga, pues para mucha gente es tremendamente atractiva. Resolver los grandes misterios del mundo, que hay más entretenido que eso. Y luego también yo creo que otra de las razones por las que estas ideas triunfan tanto es que hay una desconfianza brutal, sobre todo a autoridades, gobierno. Y bueno, que tampoco me extraña porque muchos políticos mienten más que habla y existen muchas versiones oficiales de un acontecimiento, por ejemplo, de la muerte del asesinato de Kennedy, ya ves todo lo que hay, es decir, totalmente. Que nadie se cree... hay cosas como que no encajan y a partir de ahí el atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo, es otro caso. Y luego también hay conspiraciones que resultaron al final ser verdad, como por ejemplo el proyecto MKUltra, el caso Watergate o el tema de la talidomina. Y de estas conspiraciones relacionadas con los extraterrestres, ¿cuál es la que te parece más loca? Pues a mí me parece divertidísima el tema de los reptilianos. Totalmente. Es decir, unos seres de aspecto como reptiloide que se camuflan como humanos y que buscan controlar el mundo infiltrándose en la élite mundial. Es que como concepto lo tiene todo. Y de hecho, la serie V de los años 80 es tal cual eso. O la película They Live, Están Vivos, de John Carpenter. También trata esto de lo de las gafas que en realidad son seres que quieren que obedezcas y que nos quieren esclavizar. Es divertidísimo. Es loquísimo, me encanta. Y bueno, vamos a hablar del tema central, yo creo que el evento más importante de la ufología, que es el incidente de Roswell, que es uno de los más conocidos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues básicamente esto ocurre en 1947, en un pueblo de Nuevo México llamado Roswell, y que un día pues se estrelló lo que supuestamente era un ovni en una granja, en un terreno. Y bueno, los granjeros llamaron a la poli, en plan vieron objetos metálicos, vieron el accidente, luego dijeron también que habían visto como una especie de un cuerpo calcinado extraño y llamaron a la policía. ¿Y qué pasó? Que llegó medio ejército de los Estados Unidos en tromba a rodear el lugar, a no dejar a nadie preguntas, y dices, coño, esto es muy extraño. Entonces,
Luego una persona empezó a decir que había visto como esto, un cadáver muy extraño, como muy anormal, deformado, quemado, tecnología muy extraña. Y aquí ya los periódicos se hicieron eco y empezó a formarse una bola de nieve que decían, bueno, pues aquí se ha estrellado un ovni, claramente, porque en aquella época estaba muy de moda todo el tema este. ¿Y qué pasa? Que luego se desclasificaron documentos secretos y parece que lo que se estrelló en realidad era un globo sonda del proyecto Mogul. Es decir, que era un proyecto secreto para espiar a los rusos, para espiar las pruebas atómicas que estaban realizando en Rusia. Y claro, se estrelló. Y bueno, el cuerpo podría ser algún maniquí incendiado o lo que fuera, pero de ahí tanto secretismo, es decir, era plena Guerra Fría y claro, había muchos detalles de estas sondas secretas de espías que no podían salir en un periódico. Entonces el gobierno dijo, oye, pues mira, me compensa mejor que se extienda la teoría de que se estrella un ovni antes que revelar datos de operaciones secretas de espionaje. Andoni, vivimos en un momento en el que tenemos muchísimo acceso a la información, pero parece que cuanto más informados estamos, más creemos en aliens. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del Sol en la Tierra. El Sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al Sol y me tenéis hasta los cojones. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que pensamos más en aliens cuanto más informados estamos? Yo creo que es un poco... Tenemos acceso a demasiada información y cada vez nos interesa menos. Por ejemplo, yo con el canal de historia lo veo. Es decir, tenemos acceso a un montón de historia como nunca antes en la universidad y cada vez nos interesa menos estudiarla. Y yo creo que es... al final yo creo que tenemos acceso a tanta información que es imposible de procesar. Y cuanto más da pereza. Esto es como las sagas literarias de 10 volúmenes donde dices, joder, es que puede estar muy bien, pero es que me da pereza empezar. Y eso, al final también tendemos a irnos a la solución más simple y que menos conocimiento nos lleva. Es decir, si decimos que esto ha sido creado por un mago o esto ha sido creado por un alien, tendemos a decir, tiene más sentido que ponerme ahora a estudiar ingeniería, ponerme a estudiar matemáticas para saber cómo exactamente construyeron las pirámides unos tíos de hace 5.000 años. Bueno, Andoni, muchísimas gracias por estar con nosotros y que bueno, que hemos comentado tu canal, pero eso es otra historia, que es de divulgación de historia, pero también tenemos que hablar de tu otro canal de cine que se llama Agujeros de Guión, en el que comentas películas de ficción de una forma muy jocosa. Sí, sobre todo ciencia ficción porque es mi género favorito y también creo que hacen muchas cagadas, sobre todo en esas películas, y creo que vale la pena comentarlas. Total, y además que es graciosísimo. Muchas gracias por estar con nosotros, Andoni. A ti. Por cierto, si os mola la historia, la ciencia ficción, los dinosaurios y las novelas en plan Juego de Tronos, que sepáis que he publicado mi primera novela, El Cataclismo Celestial. Si queréis saber de qué va y dónde conseguirla, os dejo toda la información aquí arriba en un vídeo que grabé donde me perseguía un dinosaurio. It's fucking cool!